Bienvenidos. Hoy exploraremos la integración sensorial, un proceso que influye en nuestro desarrollo e interactuar del día a día. Comencemos. Antes de empezar, es muy importante definir la integración sensorial. Para Aires, la integración sensorial es la capacidad del sistema nervioso central para procesar y organizar la información proveniente de los diferentes órganos sensoriales. Esta información es captada por el cerebro y va a ser evaluada y utilizada para facilitar la interacción con el entorno y generar respuestas adecuadas a las demandas del mismo. Pero entonces, ¿a qué nos referimos con esto? De manera didáctica, vamos a imaginar que nuestros sentidos nos dan información sobre las condiciones físicas de nuestro cuerpo y el entorno que nos rodea. Innumerables trozos de información sensorial van a entrar a nuestro cerebro a cada momento. Por lo tanto, el cerebro debe organizar todas estas sensaciones para que una persona pueda moverse, aprender y comportarse normalmente. Entonces el cerebro va a localizar, clasificar y ordenar las sensaciones de manera similar en la que un policía dirige los autos en movimiento. Cuando las sensaciones fluyen de manera organizada o integrada, el cerebro utiliza esas sensaciones para formar percepciones, comportamientos y facilitar el aprendizaje. Cuando el flujo de sensaciones está desorganizado, la percepción, el comportamiento y el aprendizaje se asemejan a un atasco de tráfico en una hora pico. Hablemos ahora un poco sobre las sensaciones. ¿A qué nos referimos con sensaciones? Las sensaciones van a ser impulsos eléctricos que al ser integrados por el cerebro se van a convertir en percepción. Percibimos nuestro cuerpo y el entorno que nos rodea porque nuestro cerebro ha integrado esos impulsos sensoriales en forma y relaciones con significado, proporcionando de esta manera energía y conocimiento necesario para dirigir el cuerpo y la mente, generando de esta manera una buena organización sensorial para tener una capacidad de integrar todas las partes. Entonces vamos a imaginar que comes y pelas una naranja. ¿Cómo sabes que es solo una naranja y no varias? ¿Qué hace que tus 2 manos y 10 dedos trabajen en conjunto para pelarla? Cuando vemos la naranja, nuestro cerebro integra las sensaciones de los ojos, de tal manera entonces que experimentamos su color y su forma. Mientras tocamos la naranja, las sensaciones de nuestros dedos y manos se integran para formar el conocimiento de que es áspero por fuera y jugoso por dentro. La integración de sensaciones de la nariz nos dice que la naranja tiene un olor cítrico. Esta integración permite que el cerebro experimente la naranja como un todo y que utilice tus dedos y manos simultáneamente para pelarla. De esta manera, la integración sensorial sirve para generar conductas adaptativas ante situaciones y estímulos específicos, favoreciendo la participación y el juego del niño, fomentando también un mejor desarrollo en habilidades motoras, cognitivas y sociales. Ahora exploraremos cómo es su proceso desde el vientre hasta la infancia. Durante la etapa gestacional, observaremos que en las primeras 4 semanas ocurre la fecundación, donde el embrión comienza a formar sus primeras conexiones neuronales, sentando así las primeras bases del sistema nervioso. Entre la 5ª a la 7ª semana, el feto desarrolla el sentido del tacto alrededor de su boca y empieza a responder a estímulos como caricias por parte de su madre. Entre la 8ª y 12ª semana se desarrollan los sentidos del gusto y el olfato, permitiendo así mayor experiencia de sabores a través del líquido amniótico. De la semana 13 a la 16, su sentido del tacto se desarrolla más, permitiendo mayor contacto consigo mismo y mayor percepción de sonidos externos como música suave y voces. Entre la semana 20 a 24, su desarrollo auditivo avanza, empieza a reaccionar a sonidos fuertes y reconoce la voz de su madre. En la semana 26, hay presencia de apertura palpebral, permitiendo así percibir luces y sombras. En la semana 27 a 30, el feto incrementa su sensibilidad táctil y afina su capacidad auditiva, logrando reconocer voces y melodías que ha escuchado previamente. Entre la semana 32 y 36, la sensibilidad táctil está completamente desarrollada. Esto permite que logre responder a distintos estímulos táctiles. Es así como en estas últimas semanas, sus sentidos ya están preparados para interactuar con su entorno a la hora de nacer. Ahora pasemos a explorar cómo es su proceso en la etapa de lactante. Como tal, vemos que en el primer mes el bebé usa su tacto para explorar y conectar con su entorno mediante el contacto físico.
Entre el primero al tercer mes, fortalece el vínculo emocional con sus cuidadores a través del contacto piel con piel, reduciendo así el estrés y aumentando aún más su bienestar. En el cuarto mes empieza a coordinar sus movimientos y responde a estímulos auditivos como las voces de sus familiares. En el sexto mes mejora su coordinación, explora objetos, reconoce formas y texturas. Y por último, en el noveno mes inicia el balbuceo, clave para el desarrollo de su lenguaje y su comunicación. Ahora bien, conozcamos qué pasa durante la etapa infantil. A los 12 meses comienza a caminar y a explorar su entorno parcial, desarrollando así su sentido del espacio. A los 2 años aumenta su curiosidad y comienza a jugar con bloques y dibujos, mejorando su motricidad fina. Finalmente, a los 3 años participa en juegos más complejos que requieren saltar, correr y jugar con otros niños. A los 6 años ha madurado ya su psicomotricidad y está listo para actividades deportivas más estructuradas. Recordemos que cada etapa es clave para el desarrollo físico y social de cada niño. Posteriormente, es importante saber qué tipo de desórdenes de integración sensorial se pueden presentar en cada etapa. Primero, debemos conocer las características de la integración sensorial. Entonces, es importante que entendamos que este constituye un proceso inconsciente del cerebro que ocurre sin necesidad de tener que pensar en él en ningún momento. También nos sirve para organizar la información detectada por cada uno de nuestros sentidos, ya sea el gusto, la vista, el oído, el tacto, el olfato, incluso los movimientos y la postura. También sirve para dar significado a lo que experimentamos, cuando nos movemos a través de toda esta información que recibimos y nosotros seleccionamos un determinado foco de atención, como por ejemplo cuando escuchamos al profesor e ignoramos el ruido ambiental o del tráfico exterior. Por lo que nos permite reaccionar o responder a una situación que experimentamos de una manera intencionada. Esto se conoce como respuesta adaptada, que es fundamental para los aprendizajes que son instrumentales y a su vez las conductas sociales. Esta se divide en 5 fases, que es el input sensorial, es la parte donde nosotros recepcionamos como tal los diferentes estímulos. El registro es lo que nos permite tomar conciencia de cada uno de estos. La modulación es lo que nos permite regular la intensidad del mismo y la discriminación es como la organización e interpretación para poder nosotros distinguir relevancia y características de los estímulos. Y ya, como tal, la respuesta adaptativa es cuando se unen todos estos, los interpretamos y respondemos de acuerdo a las demandas del entorno y las posibilidades de nuestro cuerpo. Cuando se genera un adecuado proceso, esta es la respuesta que se dará. Aquí es donde surgen los diferentes trastornos de procesamiento sensorial, como los de modulación sensorial, trastorno motor de base sensorial y trastorno de discriminación sensorial. Trastornos de modulación sensorial, como por ejemplo la hiperresponsividad sensorial, que tienen un umbral bajo, tienen una respuesta de forma exagerada y más rápida. Generalmente buscan evitar la luz, les molestan diferentes texturas, entre otros. Por su parte, la hiporresponsividad sensorial tiene un umbral más alto y necesitan estímulos de alta intensidad. Se puede generar características como ausencia de respuestas al dolor o a temperaturas extremas. Y por su parte, la búsqueda sensorial posee un umbral más alto, lo que genera una respuesta activa de búsqueda de sensaciones. Pueden generar que busquen contacto constantemente, que quieran alimentos crocantes, entre otros. Para los trastornos motores de base sensorial tenemos la dispraxia y los trastornos posturales. En la dispraxia vemos disminución de la capacidad para planificar y ejecutar. Son niños que son propensos a accidentes o para realizar movimientos y graduarlos. Para la parte del trastorno postural se caracteriza por hipo o hipertonía del tono muscular y el control de las contracciones musculares. Tienen un pobre equilibrio, estabilidad y a menudo pueden desplomarse. Para los trastornos de discriminación sensorial encontramos táctil, perceptivo, auditivo, vestibular, entre otros como el visual, y entonces son déficit para percibir estos diferentes estímulos e interpretar las cualidades de estos. ¿Cómo se debe evaluar la integración sensorial en los niños? Esta se evalúa por etapas, primero con neonatos, luego el periodo de lactancia y finalmente el periodo de infancia.
Antes de proceder con la evaluación, hay que hacer una descripción cualitativa, en donde se tenga en cuenta la evaluación de la respuesta a estímulos visuales, auditivos y táctiles y cómo el niño reacciona ante el medio en el cual está inmerso. La observación de la postura en movimiento, de acuerdo a la edad de maduración en la cual esté el niño en ese momento. La entrevista a los padres y la historia clínica es un punto fundamental porque podemos obtener datos de los cuales no teníamos idea y con ello podemos establecer una idea y un diagnóstico que nos pueda ayudar a desvelar cuál es el compromiso sensorial que tiene el niño en ese momento. Hay unos instrumentos validados nacionalmente como la escala de Alberta, la escala abreviada del desarrollo, la escala del desarrollo motor de Denver y la prueba del desarrollo motor de Bailey 3 que nos pueden ayudar en el desarrollo y en la evaluación de la integración También tenemos sensorial escalas en estos internacionales Gold Standard, las cuales nos ayudan también a evaluar a niños con problemas en la integración sensorial. Estas se dividen por etapas, empezando desde el día 0 hasta los 12 meses en el componente neonatal y de lactancia, compartiendo una similitud en componentes, en observación general, procesamiento sensorial, integración sensorial y regulación emocional, aunado a que mientras más maduración haya, pues se tiene que evaluar el componente de desarrollo motor. En este caso tenemos la escala de evaluación de la integración sensorial en neonatos SAIN y la escala de evaluación de la integración sensorial en lactantes SAIL. Tenemos la Gold Standard Internacional para la categoría de la niñez. Tenemos una batería de 17 subtests, es la evaluación de la integración sensorial y la praxis, con sus componentes de percepción visual no motora en visualización espacial y percepción de la figura y fondo. Por otro lado, en el componente somatosensorial tiene 3 subcomponentes, la percepción manual de formas, la kinestesia y grafestesia. Por el otro lado tenemos la praxis como nuevo componente en copia de diseño, la praxis postural, de comando verbal, de construcción secuencial y oral. Y finalmente tenemos el ítem de sensoriomotor con sus 4 subítems: equilibrio de pie y al caminar, coordinación motora bilateral, nistagmus postrotatorio y finalmente la precisión motora. Y recuerden que durante una evaluación de la integración sensorial debemos tener esa descripción cualitativa y además de un instrumento correcto que nos ayude a valorar si hay un trastorno o no de la integración sensorial en estas poblaciones.